Buenas para todos. Este es el Semillero SIA, de mano con el podcast de Humanis Corpore Fabric. Nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Alejandro, nuestro compañero Miguel, estudiantes los tres de medicina, y la persona que les está hablando, Juan José Cano Osorio. Hacemos parte de este semillero de investigación de anatomía humana y todo lo referente. Buscamos en este espacio darles a todos ustedes el conocimiento suficiente de diferentes temas por medio de personal de la salud y de gente verdaderamente capacitada para poder entender estos fenómenos científicos, quizás físicos, y pues va a ser un espacio ameno para que podamos entender y podamos desenvolver diferentes problemáticas sociales y demás asuntos. El día de hoy vamos a hablar básicamente de temitas como cardiopatías congénitas, hipertensión y problemáticas sociales y estructurales que se encuentran en el gremio de la salud en este momento en nuestro país, Colombia. Y tenemos como invitado especial a un gran médico, profe de la universidad, y pues vemos que es el doctor Frank Rojo. Es técnico profesional en tanatopraxia, es tecnólogo en investigación judicial, ha trabajado en diferentes universidades de la ciudad, además de tener un gran aporte en medicina legal y en todo lo referente a esto. Entonces le damos la bienvenida a nuestro profe, a nuestro amigo y también a una persona muy importante en este espacio que nos va a llenar de diferentes conocimientos y nos va a aportar demasiado. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Hay estudios y hay muchos hallazgos sobre muchas personas que en autopsias, en necropsias, han sido analizadas y se les encuentran variantes anatómicas, como esas únicas cosas que esa persona en específico o un grupo de personas muy selectivo, muy pequeño, tuvieron anormalidades a la hora de nacer o por algún fallo genético, entre otros. ¿Usted alguna vez en los cadáveres que ha examinado ha encontrado ese tipo de anormalidades? Sí. Profe, qué pena, yo quisiera que antes de darnos ese dato usted nos cuente alrededor de su carrera profesional y, como lo dije anteriormente, en los años que trabajó en medicina legal, más o menos cuántos cadáveres examinó o cuántos cadáveres recibió. En total, en lo que hice, porque yo en medicina legal inicialmente fui asistente, que fue cuando estudié, yo estudié y trabajé al mismo tiempo la carrera de medicina y médico, 6.000 y algo aproximadamente, más o menos. Entonces siempre, y que haya visto, porque con los compañeros alrededor, no sé, 60, 70.000 cadáveres puede estar oscilando más o menos la cantidad. Hay que decir algo desde el punto de vista anatómico. Más o menos el 95% de las personas estamos en el grado de normalidad, lo que aparece en el atlas de anatomía. Esto sale aquí, esto sale aquí. Hay un 5% que tienen variantes anatómicas que no necesariamente se consideran malformaciones. Son variantes, pero no malformaciones. O sea, el cuerpo puede funcionar de manera normal con esa variante. De eso yo he hecho 3 reportes de casos. Tengo una de una arteria vertebral adicional. Tengo otra de un situs inverso, es decir, todo el bloque invertido, corazón hacia este lado, hígado hacia este lado, o sea, todo estaba... ¿Hay afectación de funcionamiento en ese sentido? Esa persona murió por otra causa totalmente diferente y yo creo que en su vida supo que tenía eso. Se hubieran dado cuenta por una apendicitis o cualquier otra cosa, porque cuando abrieron no vieron apéndice ni ciego, sino que tenían que irse para el otro lado. ¿Y cómo puede funcionar el cuerpo así? Porque es que no hay ninguna diferencia. O sea, todo está, pero todo está invertido. O sea, no es que los vasos se estén traslocados, es que todas las vísceras giraron y cuando se hizo el descenso por el tubo neural no hicieron el giro hacia un lado, sino hacia el otro. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia. Encontré uréteres dobles y triples, sistema pielocolector y que recuerde, y la otra, doble tronco arterial brachiocefálico. Listo, cositas como esas se ven allá. Realmente es relativamente frecuente encontrarlas, pues, porque obviamente ustedes como médicos no van a ver eso en la vida diaria, pero como yo tuve la oportunidad de abrir el cadáver, encontrar, mirar, pues podía tener el tiempo para explorar y hallar eso. Sería bueno saber el interés del semillero como en estas anormalidades tanto físicas, ¿cierto? Como lo que hemos hablado, ¿qué interés tiene el semillero como en indagar en estos temas? A ver, si uno parte, ¿cuál es la importancia de estas variantes anatómicas? Realmente la importancia radica, una, en la descripción anatómica que puede llegar a servir para
los futuros atlas de anatomía, porque no siempre voy a encontrar lo mismo. Y dos, desde la parte quirúrgica, porque cuando un cirujano hace una proyección, una planeación quirúrgica, él tiene que tener presente que pueden haber variantes anatómicas. Y eso no es una excusa para que él realice una mala praxis. Porque si llega a ser una mala praxis, de todas maneras le van a decir, no, es que es su obligación conocer esas variantes y las implicaciones que esto pueda tener dentro del proceso o el acto quirúrgico que usted esté desarrollando. Profe, yo aquí quería hacer una intervención y quería decirle, pues como para ponerle un poquitico de polémica a la situación, yo digo que a nivel de epidemiología, que es una rama pues, de todo lo que nosotros estudiamos, es una rama en conjunto que trabajan en pro de cuantificar estas variables poblacionales que se encuentran diferenciadas en el sentido de la anatomía y en el sentido del estudio anatomorfológico en cadáveres. Todos estos fenómenos sí se encuentran cuantificados. ¿La epidemiología sí ha hecho su trabajo o es quizás un tema que se ha dejado muy aparte y no ha intervenido tanto esta ciencia? A ver, la medicina mundial se divide en dos grandes escuelas, la escuela americana y la escuela europea. Si ustedes notan, tenemos guía de manejo de hipertensión americana y guía de manejo de hipertensión europea. ¿Qué hacemos aquí en Colombia? Tomamos lo mejor de una, lo mejor de la otra y hacemos la guía colombiana. Eso es lo que hacemos acá. En Colombia hay grupos de estudio muy avanzados y gente que ha hecho muchas cosas. Hay epidemiología, pero también hay un subregistro muy grande. Eso es una realidad. Todavía hace falta mucha investigación. ¿Por qué? Porque investigar no es algo que dé reconocimiento, no es algo que dé dinero. Entonces viene la pregunta del millón. Antes consume. Exactamente. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Ganar dinero, tener tranquilidad, tener un buen apartamento, tener una buena casa, tener un buen carro? ¿O saber que investigó, qué hizo, pero que no puede tener esos lujos y esas comodidades? Entonces, desafortunadamente eso es lo que ocurre. Aunque, repito, se ha avanzado mucho respecto a ese tema. Se ha avanzado demasiado, pero falta todavía en esa parte. Pero epidemiológicamente, para darte respuesta a la pregunta, hay subregistro todavía hace falta mucha información respecto a eso. Aunque tenemos grupos de malaria, grupos de dengue, grupos de tuberculosis, grupos de desnutrición, grupos de leishmaniasis que están muy enfocados y son reconocidos a nivel internacional, teniendo en cuenta que aquí esas enfermedades son muy prevalentes. Sí, por ser un país tropical. Exactamente. Claro. Profe, y yo pues volviendo un poco a lo de medicina legal y todo esto de las necropsias, hay muchos casos que impactan a la gente, especialmente en esa profesión, al tener que ver cadáveres en cualquier tipo de circunstancias, asesinados, violados y todo ese tipo de cosas. ¿Usted qué es lo más impactante que ha visto en un caso de estos? Lo que pasa es que, es complejo. Es complejo ¿por qué? Porque depende más bien del contexto. Entonces, antes de yo ser papá, yo podía ser un niño sin ninguna clase de inconvenientes. Era un niño y listo, pues, que pesar. Pero ya cuando era papá, o sea, es que ya soy papá. Claro, las cosas entonces cambian. ya soy un niño, por ejemplo. Es complejo ver personas asesinadas, torturadas, porque obviamente uno sabe que hubo un contexto muy cruel detrás de ese tipo de situaciones. Y para traer cosas mucho más al momento actual, los casos de feminicidio tienen mucha connotación porque tienen un contexto de violencia física y sexual muy grande y de pronto lo que más lo cuestiona a uno es que son casos donde habían señales que ya estaban diciendo pilas que esto va a pasar, pilas que esto va a suceder y la autoridad en el momento no hizo lo que debía y desgraciadamente terminó siendo y sucediendo. Tuvo un caso por reserva sumarial, no puedo decir dónde ni cuál, pero yo vi a una muchacha por violencia intrafamiliar. Listo. Y yo coloqué en mis anotaciones, yo le dije al fiscal, por favor, garantizar medidas de protección, ya que tiene un alto riesgo de que pueda tener un desenlace mortal. Y nosotros allá teníamos una encuesta que realizamos y le dio un puntaje alto. Un mes después la muchacha me llegó para necropsia. La había matado el señor y entonces yo dije, bueno, entonces yo estoy poniendo de mi parte, pero entonces sí se está haciendo todo lo que se debe para poder blindar a esas personas y evitar que termine pasando eso. Debe ser frustrante. Sí,
llega un punto donde es frustrante y hasta uno mismo se cuestiona, ¿puede yo haber hecho algo más? Y entonces uno dice, ¿será que sí, será que no? Es complicado, pues esos son problemas sistemáticos de nuestro país, esa lentitud de la justicia, podríamos decir. Usted ha tenido que convivir con eso ya que ha estado como muy de la mano de la rama legal, ha tenido muchas de esas experiencias. Desafortunadamente sí, yo tengo casos de homicidios donde hice la necropsia, la elaboré y me llaman 3, 4 años después a la necropsia. Entonces uno piensa, o sea, si han pasado 3, 4 años, en esos 3, 4 años, ¿qué cantidad de cosas pudieron haber pasado? Pero repito, no estoy culpando al sector de la justicia, porque es que los fiscales tienen sobrecarga, hay muy pocos investigadores, no hay recursos. Entonces uno va a la oficina de un fiscal y tiene 300 casos para investigar. O sea, no hay fiscal que le pueda rendir de esa manera y tiene un investigador y un investigador tiene que investigar esa cantidad de casos. Entonces no puede ser costo efectivo mientras no se tenga con los recursos y la disponibilidad que se requiere y la voluntad política que se requiere para que eso llegue a pasar. Voluntad O política. sea, profe, que usted podría decir que es que hay una falta de interés como en ese sector, como en afianzarlo. Más que falta de interés, hace falta recursos y hace falta una inversión muy grande. La pregunta es, ¿realmente hay la disposición para hacer eso y para terminar invirtiendo en lo que se necesita? Profe, pero entonces, asentándolo en porcentajes, ¿negligencia o deficiencia para usted? Para mí termina siendo una mitad-mitad, porque yo pienso que es negligente el Estado cuando no cumple y garantiza lo que tiene que hacer y es deficiente cuando no interviene y no ejecuta los recursos o no invierte en la manera que lo debe realizar de la manera pues, adecuada o hacia donde los debe dirigir. Profe, teniendo en cuenta que nos encontramos en un país como Colombia, pues yo amo mi país y no es por desmeritarnos, pero a nivel científico y más en el gremio médico nos encontramos muy desinformados. La sociedad aún padeciendo diferentes enfermedades, aún teniendo diferentes impactos, por ejemplo, como lo hablamos ahora, de infecciones, de dengue, de malaria, etcétera, etcétera. Es muy común encontrar altos niveles de desinformación. Entonces, pues ahora hablando un poquito y entrando al tema de patologías crónicas o enfermedades crónicas no transmisibles, como es la hipertensión arterial y la diabetes, para usted, ¿qué correlación tiene un paciente diabético con la hipertensión? Si funcionan una con la otra o si una lleva a la otra. Y pues no tanto como usted, sino qué registros científicos y médicos tenemos de este fenómeno patológico. Ok, recuerden que hay algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es hipertensión, diabetes y alteración en el perfil lipídico. En este caso estamos hablando de colesterol, triglicéridos, etc. Se ha demostrado que el desencadenar una enfermedad predispone a la otra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo diabetes, entonces tiendo a hacer aterogénesis, a disminuir el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a pasar con mi presión arterial? Se va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo dos cosas del síndrome metabólico. Listo, que realmente serían 3 para este caso. Entonces, todo termina siendo una suma de todo. Una correlación. Exactamente, todo está correlacionado. Pero, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es que tenemos un país donde la cultura del autocuidado no aplica. Aquí la gente consulta al médico porque está enferma, no consulta al médico para prevenir. Yo recuerdo que yo tuve semanas enteras haciendo consulta donde de 100 pacientes uno iba para hacerse chequeos, que le gustaba hacerse chequeos al año. El resto iban era porque le dolía, porque sentía, porque hacía. No está mal, pero no debería ser el deber ser, porque se supone que nosotros tenemos que hacer promoción y no ya prevención, que sería como la segunda etapa y no tendríamos que llegar hasta ese punto. Entonces, de que hay una correlación directa. Si aparece una, las otras empiezan a desencadenarse subsecuentemente. ¿Usted cómo podría, o sea, según usted, cuál sería una solución posible, una solución factible al hecho de que los pacientes muchas veces desacatan las órdenes o las sugerencias del médico? Eso de que, ay, sí, el médico me dijo que tengo que comer bien y todo eso, pero yo hago lo que me da la gana y al final al cabo terminan empeorando. Yo sé que puede sonar un poco duro, pero yo soy de una política. Yo pienso que al paciente hay que enseñarle, al paciente hay que explicarle,
al paciente hay que brindarle los medicamentos, lo que necesita. Al paciente hay que darle unos tiempos para que él pueda adaptarse a eso. Y si definitivamente eso no sucede, el paciente de alguna manera tiene que asumir su responsabilidad también en el autocuidado. Y el asumir es que él tenga que pecuniariamente, porque desafortunadamente lo único que nos duele es el bolsillo, entonces, señor, yo le estoy dando los medicamentos, yo le estoy dando las recomendaciones, le estoy dando esto, le estoy diciendo lo que tiene que hacer, le digo que tiene que bajar de peso, me llegó pesando 90 y ya está en 110, entonces venga, devolvámonos, entonces, ¿qué va a hacer usted? Y usted también, ¿cómo va a aportar al sistema? Aumente su cuota de capitación para que usted también empiece a sentir porque usted está desangrando el sistema con todo eso que está pasando. Yo sé que eso es muy polémico lo que estoy diciendo, pero yo pienso que es la única manera en que la gente se pellizque. ¿Cuándo nos pellizcamos los colombianos? Cuando nos tocan el bolsillo. De resto no lo hacemos. Es la verdad, lastimosamente. Profe, ¿a usted no le parece un poco irónico la vida de algunos personal de la salud que tiene esa vida como desordenada? O sea, que digamos intentan como mantener cierto como un perfil, pero personalmente no dan el ejemplo. No dan el ejemplo, por así decirlo, ya sea en la parte física, en la parte de alimentación, o hay veces que se ha visto que doctores que recomiendan ciertos tipos de vida para sus pacientes, pero que no aplican eso. ¿No le parece un poco irónico? Totalmente, yo pienso que a veces la hipocresía en el sector salud es exageradamente. Teniendo en cuenta que también es un sector con altos niveles de adicción a diferentes fármacos y drogas. Y drogas. Totalmente. Hay algo. Yo pienso que el ejemplo parte desde el criterio moral propio. Yo cómo le voy a decir a un paciente que baje de peso si yo tengo sobrepeso. Yo cómo le voy a decir a un paciente que no fume si yo fumo. Yo cómo le voy a decir a un paciente que el exceso de licor es malo si todos los fines de semana te estoy rumbeando en el Lleras tomándome hasta el agua de los baños. Entonces, yo cómo le digo a un paciente que no fume si tengo el vapeador guardado en el bolsillo. Entonces, si a eso vamos, es real. Y hay de pronto algo que tiene que quedar claro e importante. La adicción no es solamente al alcohol y a las drogas. Hay adicción a la comida, hay adicción a los videojuegos, hay adicción a una cantidad de cosas. Y créanme que eso se ve mucho en este gremio. ¿Se ve por qué? Porque desafortunadamente creemos que como conocemos todo, podemos llegar a manejarlo. Y llega un punto donde eso se sale inmediatamente de control. Pero yo creo que también es importante tener en cuenta que al fin y al cabo los médicos somos seres humanos y que al fin y al cabo tenemos nuestras adicciones, nuestros problemas. Yo creo que hacer un juicio de valor con un médico que tiene su conocimiento, que de pronto te induce a tener un mejor estilo de vida y él no lo tiene, eso también no entraría dentro del hecho de que somos humanos y que tenemos la libertad de poder decidir acerca de ese tipo de cosas, sin necesidad de ser juzgados. No, totalmente, y es que tenemos derecho a equivocarnos. La pregunta es, ¿yo con qué criterio moral puedo decirle a una persona, no haga esto, porque es casi con regaño, porque es que ese es el problema, es la forma como se hace, si yo no lo estoy haciendo? Entonces, es muy sencillo, yo siempre tengo que partir del ejemplo, sino yo cómo lo voy a hacer. Voy a darles un ejemplo muy sencillo, cortico. Estaba en un consultorio, perdón, fue a una consulta con un especialista y yo le dije que me preocupaba unas manchas que tenía en el rostro, que qué podía hacer. Y entonces me empezó a regañar, que yo qué hacía, que por qué me asoleaba, que por qué no usaba lo que... Tenía toda la razón en lo que me estaba diciendo, o sea, yo no estoy discutiendo eso. Y me pongo yo a verle la cara y está el doble de manchada que la mía. Entonces yo dije, bueno, entonces yo sí le pregunté, yo le dije, doctor, venga. ¿Usted qué? Y entonces, ¿usted por qué no se quita las manchas si usted me está diciendo a mí que no haga eso? No, es que es diferente. Y yo, no, es lo mismo. Entonces no se trata de juzgar. Se trata es el cómo llegar al paciente y cómo manifestarle las cosas. De pronto es el cómo es el problema, realmente el cómo llegar a. De pronto ahí es donde pienso que está la dificultad. Profe, una pregunta para irnos al tema más de anomalidades. Primero, para un pequeño contexto, ¿qué se tiene entendido ahora mismo para la medicina las cardiopatías congénitas?
Son alteraciones estructurales del corazón, es decir, que el corazón no es normal en cuanto a su formación anatómica y eso no permite que el transporte de la sangre hacia los pulmones, hacia el cuerpo, se haga de la manera habitual en la que se debería hacer. Ok, ¿y usted ha tenido alguna vez algún contacto con algún paciente que tenga esta patología? Cuando estuve en rotación sí, porque realmente son más de especialidades médicas, pero sí tuve tetralogía de Fallot que pude ver, tuve niño con translocación de vasos. ¿Qué no es un poco lo de tetralogía, que para la gente que no lo sepa? Ok, pues básicamente son anormalidades cardíacas donde las válvulas cardíacas no se forman de manera adecuada, donde los vasos no van hacia donde deben ir. Ejemplo, el vaso que va hacia el pulmón no va hacia el pulmón, sino que va hacia otra parte, que los ventrículos no tienen la capacidad suficiente de bombear sangre, como por dar un ejemplo. Entonces, básicamente son ese tipo de anormalidades. Profe, y hablando un poquito más y aprovechando el vasto conocimiento que usted tiene de anatomía, anatomorfología, ya que esto es un espacio para cualquier clase de persona, de pronto para la señora que está en diálisis y que se pregunta por qué yo no soy aspirante a un trasplante de riñón o por qué mi sistema me rechaza un trasplante. ¿Qué está pasando con esto? Explíquenos por qué el rechazo de algunas personas a un trasplante de un órgano en específico. Bueno, entonces, para que un órgano pueda ser trasplantado a otra persona, tiene que haber una compatibilidad genética muy alta. Entonces, si esa compatibilidad no existe, ¿qué hace el cuerpo? Lo detecta como un cuerpo extraño y ¿qué hace? Lo ataca y lo destruye. Matando a la persona. Puede matar a la persona y en muchos casos puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué se hace en la lista de espera? La lista de espera está 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente está el primero, pero si el órgano que llega no es compatible con el 1, ¿a quién va? Al 2, al 3, al 4, al 5, hasta que se encuentre con el que mayor afinidad y compatibilidad tiene. ¿De dónde llegan estos órganos? ¿Quién dona esos órganos o cómo funciona eso? Básicamente los órganos, hay donantes cadavéricos y donantes vivos. De los donantes cadavéricos se puede extraer córneas, globos oculares para esclera, piel, huesos, ligamentos. Y de los donantes vivos ya son el resto de estructuras, corazón, pulmones, que son personas que tienen muerte cerebral, se autoriza a la familia y se hace la extracción en un quirófano. Bueno, ¿y qué correlación tiene la patología de cardiopatías congénitas de pronto con ser aspirante ese paciente que la posee a un trasplante? Lo que pasa es que, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos tengamos un órgano de una persona por una muerte cerebral de un niño tan pequeño? Es muy baja, entonces eso es lo que complica porque no hay tantos posibles donantes para esa persona. Entonces realmente el problema es ese, la imposibilidad de conseguir órganos tan pequeños para esos niños. Dale, termina. Dale, porque los órganos que hay son órganos grandes y no darían espacio en la cavidad anatómica que tenemos. Ok, y ya como para terminar este tema y avanzar a la última sección del podcast, así una última pregunta sobre los trasplantes. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en esto? Porque se habla mucho, algunas noticias salen hace años y salen actualmente, lo de hígado, de hecho de células madres, que no sé qué, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha avanzado realmente la ciencia para esta solución de gran calibre global? Bueno, los trasplantes cadavéricos tienen muy buena aceptabilidad y dependen de la compatibilidad, eso funciona ya. Los xenotrasplantes, que es lo que me están hablando de los cerdos o eso, todavía hay mucho por mejorar respecto a eso. Se ha avanzado, pero hay mucho. Y lo de células madres, ahí está, pero todavía se han encontrado una cantidad de problemas porque sea como sea, yo tengo el molde, que es el molde de mi propio cuerpo, pero hay factores adicionales que son propios del individuo que todavía no se han podido molecularmente tener tanta especificidad para garantizar que ese órgano sea funcional. Ok, Listo, la última sección. Pues, ya para ir finalizando, pues a todos nuestros espectadores quiero dejarles algo claro y es que el semillero SIA lleva una correlación directa con estos temas que estamos tratando y que tengan presente que este espacio va dirigido a todas las personas, a todos los grupos sociales, desde el niño que quizás quiera estudiar medicina hasta la señora que se pregunte, como lo dije anteriormente, ¿por qué no me pueden hacer un trasplante? ¿Por qué si sufro de diabetes tengo hipertensión? Y todos estos temas que van a servir para dar esa información social y científica pues a todas las personas. Ahora bien, como última sesión vamos a hacer una dinámica pequeña de respuestas rápidas, preguntas cortas.
Entonces, profe, ¿simulación clínica o anatomorfología en cadáveres? Anatomorfología en cadáveres. ¿Turno de día o turno de noche? Día, la noche es para dormir. Como debe ¿En ser. su gusto personal prefiere clínicas o quirúrgicas? Quirúrgicas. ¿Solteras o casadas? Ambas. ¿Qué es más común, diabetes o hipertensión? Hipertensión. ¿Fisiología o semiología? Semiología. ¿Cuál fue la materia con más dificultad para usted en su proceso médico? Hematología. ¿Por qué? Me la dio un profesor que quiero mucho, que se llama Enoch, él sabe, pero es una materia muy compleja, pero cuando uno la aprende a querer, se aprende muchísimo, pero en el momento me abrumó la verdad, me dio muy Durísimo. duro. Sí, la verdad. ¿Medicina en Medellín o medicina en Bogotá? Medellín, ¿Por qué? por todo, por la comida, por la ciudad, por el ambiente, por todo, absolutamente, por todo. Y ahora la materia con menos dificultad en su proceso. Medicina legal. La maneja a la perfección. Es que 60.000 Ah, no, cadáveres. ojo, no. Eso es demasiado. ¿En acuerdo o en desacuerdo con el año rural en Colombia? Total y 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque pienso que ese es el espacio donde usted verdaderamente se vuelve un médico. Antes no. Yo pienso que ahí es donde usted madura como médico. No cuando se gradúa, sino cuando lo hace. Cuantitativamente, dígame un salario justo para médicos generales en Colombia. Entre 4.800.000 y 6.500.000. Trabajando en la ciudad. ¿Y cuál es la realidad? Depende, pero está más o menos entre 4.500.000 y 5.500.000. Pero eso depende de la región. Obviamente que sí, en la costa son muy mal remunerados. Muy mal. Salarios de 2 millones y 2,5 millones de pesos. Profe, ¿relaciones amorosas en el gremio o fuera del gremio? Uy, fuera del gremio. Sí, fuera del gremio. ¿Especialidad que más le llame la atención en este momento? En este momento, ortopedia. ¿Por qué? Porque yo soy muy manual. Me gusta cortar, serruchar, Martillar. clavar. Y yo hago algo de carpintería en mi casa y eso es lo más parecido que hay. La ortopedia a la carpintería es una realidad. O sea, 100% quirúrgico. No, yo he visto 100% videos de esa gente con un martillo así, ¡tas! A los huesos. 100% quirúrgico. Listo, profe. Entonces esto sería todo. Siento que fue un espacio de mucho conocimiento, fue un espacio agradable. Le agradecemos su conocimiento y pues Asistencia. su asistencia. Y de antemano, muchísimas gracias. Y a todos los que vieron este podcast, no olviden seguirnos por favor en todas nuestras redes sociales del Semillero CIA, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Spotify ahora, que vean todos nuestros podcasts. Y muchísimas gracias. Que lo escuchen en el metro. Que lo escuchen en el metro, van a aprender demasiado. ¿Listo, profe Frank? Como lo dije anteriormente, profesor, médico y amigo, muchísimas gracias por todo. A Muchísimas ustedes gracias, por la profesor. invitación y espero poder seguir construyendo con ustedes este sueño que se llama CIAT. Muchísimas Gracias.